Ya, chiquillos, lo prometido es deuda. Aquí está la cápsula especial del libro La vida es sueño. Para los que no, por a veces motivo, no pudieron ir a la clase esta semana, los que dieron la prueba PISA, por ejemplo, y los que estuvieron o están todavía con temor, no sé, que no fueron al colegio. Cápsula La vida es sueño, entonces, de la clase especial para la prueba del libro que está en curso. Es, específicamente lo que vamos a hablar es en torno a la idea de contextualizar. Entonces, la actividad de esta clase en particular, o esta cápsula, es contextualizar la obra del autor de La vida sueño, contextualizar, hablar un poco, ¿cierto?, de cómo se generó esta obra, qué aspectos tiene de relevantes específicamente en torno, ¿cierto?, a este marco conceptual que es el barroco, marco más que conceptual, un marco, ¿cierto?, histórico y artístico. El propósito es aplicar como estrategia de composición lectora este ejercicio de análisis, interpretación y contextualización de la obra La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Los objetivos que se ponen a activar aquí son el 1, que tiene que ver con la formulación de interpretaciones, y el 6, que tiene que ver con la producción de texto, porque la prueba tiene dos preguntas de desarrollo, la 19, si no me equivoco, y la 20. ¿Ya? Son 21 preguntas en total. Vamos a hablar del autor. El autor es don Pedro Calderón de la Barca. Tiene un nombre mucho más largo, por supuesto, porque en esa época se estilaba, ¿cierto?, esos nombres un poco rimbombantes y todo, pero es más conocido como Pedro Calderón de la Barca. ¿Ya? El autor de, entre otras muchas obras, eh, La vida es sueño. Ahí está el bajo relieve, si se dan cuenta, esto que está aquí, ¿cierto? Es el bajo relieve que estaba en la presentación anterior, la presentación de entrada. Y eso está una escultura que está en Madrid a propósito, ¿cierto?, de el genio, la figura, ¿cierto?, de este gran autor que está más o menos a la altura de los grandes dramaturgos, ¿cierto?, de la historia de España, de las letras castellanas en particular. Él nació en Madrid en 1600 y falleció en 1681. Escritor español, soldado, militar, ¿cierto? A propósito, caballero de la Orden de Santiago, porque en esa época se llamaban caballeros, ¿cierto? Y también luego de un arduo trabajo militar, por así decirlo, ¿cierto?, de prestar servicios militares, se retira a una vida más contemplativa y más religiosa y pertenece como sacerdote católico, ¿cierto?, a la venerable congregación de presbíteros seculares naturales de Madrid, San Pedro Apóstol. ¿Ya? Fundamentalmente él es conocido por ser un insigne, un insigne autor, ¿cierto?, del siglo de oro, del barroco, y en especial se conoce también por sus obras de teatro, que son muchísimas, ¿cierto? Yo hablaba en clases presenciales de que su historia tiene tres momentos, su historia literaria. Un primer momento, ¿cierto?, en donde prácticamente escribía comedias, ¿cierto? Un segundo momento en donde mezclaba ciertas ideas cómicas con las ideas trágicas y surge y mantiene cierta esta idea de que ya estaba más o menos en boga a propósito del siglo de oro con Lope de Vega, de la tragicomedia o drama. Y posteriormente, ¿cierto?, ya en una etapa final, ya cuando él se recibe como sacerdote y se retira, ¿cierto?, una vida más religiosa, más espiritual, haciendo haciendo uno, sino muchos autos sacramentales, que son obras de teatro en donde se representan básicamente pasajes bíblicos, como, como actuaciones especiales, ¿cierto? A propósito, para poder mostrar un poco los valores de la Biblia como testimonio, ¿cierto?, de fe y como ejemplo pues, para la gente que no sabía leer o no tenía acceso, ¿cierto?, a la educación. Entonces es importante reconocer el trabajo que él tenía a propósito de esta difusión cultural, un gran difusor cultural a través de su teatro, un teatro que se empezó a masificar justamente gracias a este tipo de obras que él, entre otros, ¿cierto?, empezaron a pregonar. Él en España, ojo, pero en Inglaterra también tenemos grandes referentes del teatro, como, bueno, entre los más destacados, obviamente, William Shakespeare. Las características fundamentales de la literatura barroca española son esta progresiva complejidad de recursos formales y una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo, dice el texto, ¿cierto? Y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento, como que empiezan a cuestionar estos máximas, ¿cierto?, ideales que se revivieron con el Renacimiento, por eso se llama así,
Y se empezaron a centrar también en las necesidades reales de la gente, en ver detalles, ¿cierto? Específicamente como los que vamos a ver en estos ejemplos pictóricos. Por ejemplo, en este cuadro, ¿cierto? De Diego de Velázquez, o Diego Velázquez, en donde, claro, nosotros vemos a una vieja, dice el texto, ¿cierto? Friendo huevos, pero se entiende que más allá de lo que está pintando, ¿cierto? Específicamente la técnica que utiliza, la riqueza de matices, el cómo logra, por ejemplo, la transparencia de la botella de vidrio, esto es tela de óleo, ¿cierto? Entiéndase, es una pintura. Mire la sombra, es espectacular, o sea, el detalle, eso es muy importante en la concepción barroca del arte, tanto como el objeto de arte, ¿cierto? En este caso, una persona común y corriente, ya nos están pintando cuadros de las grandes hazañas heroicas o de las grandes personalidades, de los nobles, de los santos, de la iglesia, ¿cierto? Los referentes, digamos, bíblicos, los reyes, ¿cierto? Entre otros personajes que se retrataban. Ahora estamos pintando, ¿cierto? La vida cotidiana, la vida de la gente común y corriente. Y eso es justamente una característica que hace muy importante este barroco. El barroco, ¿cierto? Se vuelve a centrar el ojo en el ser humano, pero más al ser humano de pie, por así decirlo. ¿Ya? Problemas más comunes, digamos. Y fundamentalmente esta concepción del claro oscuro, estos contrastes de luz y de sombras, que son súper importantes. Lo vemos también, por ejemplo, a propósito de los muebles. Pues aquí, por ejemplo, yo les demostraba a los chiquillos, ¿cierto? En clase, que este es un mueble, es una cómoda, ¿cierto? Como cualquier cómoda de cualquier casa, pero no es tan cualquiera, sino que también, a pesar de lo común y corriente del mueble en particular, ¿cierto? Este mueble que se llama la cómoda Mazarino, encargado, ¿cierto? Por este mecenas, no sé, un poco una autoridad, ¿cierto? En esa época, un Mazarino, le encarga este mueble, ¿cierto? Andrés Charles Boulet, perdón, y él confecciona, ¿cierto? Un mueble a la altura de la eminencia que se lo manda a hacer, o sea, con orlas de oro, con todo hecho a mano, ¿cierto? Marfil negro, ¿cierto? Los detalles, estos como orlas que tiene, ¿cierto? La presentación de este mueble que está literalmente, es una obra de arte, o sea, por la belleza, tanto como por el hecho, ¿cierto? De cómo funcionalmente también cumple su propósito. O sea, es una cómoda, además. Entonces, es como que se contrasta esas dos cosas. Es arte, pero también es algo sencillo, ¿cierto? Que se supone que es algo doméstico. O esta representación a propósito de los contrastes de claro oscuro, aquí vemos, ¿cierto? La vida de un mártir de la iglesia, San Andrés, a propósito, esta cultura de François Duquesnoy, ¿cierto? Que también pertenece al barroco, a la época barroca, ¿cierto? Y que muestra no solamente el genio escultórico, lograr plasmar, ¿cierto? En piedra todo esto, porque esto fue o era un bloque de mármol, ¿cierto? Y el tipo, François Duquesnoy, ¿cierto? Esculpió a punta de cincel y de martillo esto, ¿cierto? Esta maravilla, el logro de los maderos, el logro, ¿cierto? De la musculatura del santo, la expresión, las manos, miren, la tela, o sea, como que fuera tela, pero en realidad todo esto es mármol, o sea, y la cúpula en la que está ubicada, ¿cierto? Este santo en la Basílica de San Pedro, a propósito, ¿cierto? De los lugares sagrados, ¿cierto? Que también vienen a representar un interés especial para el arte barroco. Aquí vemos, ¿cierto? Justamente ese contraste de la transposición, ¿cierto? Eso es lo que quería destacar básicamente. Como está, pareciera como que fuera un retrato, ¿cierto? Pero el efecto de la escultura le da como una profundidad que también tiene que ver con este contraste, como les digo, de lo claro oscuro. Bueno, contextualizar.
ya tenemos una noción más o menos de lo que significa el barroco. La vida de sueño es una obra que fue estrenada en 1635, por lo tanto una época en la que podemos considerar que se producen mayoritariamente este tipo de obras barrocas, ¿cierto? Al año siguiente fue publicada la primera parte de las comedias de Don Pedro Calderón de la Barca. La vida de sueño, ¿cierto? Viene a ser como una de las primeras obras consideradas como tragicómicas o dramas, en el sentido de la producción, ¿cierto?, de Pedro Calderón de la Barca. Aquí tenemos una de los montajes a propósito. Se supone que ahí está Segismundo y Basilio. Creo que ella es Rosaura, si no me equivoco, por la espada, ¿cierto? Ya está Clotaldo y los soldados. La obra tiene un tono dramático, perteneciendo al género teatral propio del barroco, ¿cierto? El drama. En ella se mezclan lo trágico y lo cómico. Acuérdense que lo trágico, o las obras trágicas, o las tragedias, tienen una connotación como elevada, ¿cierto? Están generalmente dirigidas o están generalmente representadas, ¿cierto? O buscan representar generalmente, ¿cierto?, el mundo como más noble, más como de la élite, por así decirlo. Y las comedias son como de los bajos fondos. Generalmente están protagonizadas y dirigidas, ¿cierto?, a un público más popular, por así decirlo. Entonces, cuando se mezclan estos dos mundos, ¿cierto? El mundo como elevado o elite, con el mundo, ¿cierto?, popular, está, digamos, lo que se logra, digamos, la representación de un aspecto un poco más amplio, que involucra a los dos mundos inmediatamente, ¿cierto? Y eso es lo que hace el drama, y eso es lo que hace Pedro Calderón de la Barca, y es lo que venía haciendo, ¿cierto?, a propósito Lope de Vega y otros tantos autores. Continúa con esta evolución, ¿cierto? Y eso es lo que vemos más o menos plasmado en La vida es sueño. Hay algunas otras características que vamos a ir destacando justamente a propósito de esta idea, ¿cierto?, de lo cómico. O sea, hay un sentido profundo de tragedia, como puede ser, ¿cierto?, la lucha que tiene Segismundo con respecto al destino, a su destino, que él despierta, ¿cierto?, o es consciente de su espacio, tiempo en una cárcel, prácticamente durante toda su vida, y de alguna manera va como asumiendo eso como una imposición de su destino, digamos. Sin embargo, la suerte, digamos, de enredos que se produce, que es propio esa característica de la comedia, lo va a sacar de ese lugar y lo va a poner en un nuevo escenario, ¿cierto? Que va a ser el palacio. Y con eso, obviamente, va a empezar a hacer este contraste. Vamos a verlo más adelante, por supuesto. La vida como sueño, el tema, ¿cierto? La concepción de vida como sueño es muy antigua. De hecho, hay referencia al pensamiento hindú, que es mucho más antiguo, ¿cierto? A la mística persa, más antiguo todavía, la moral budista, la tradición judeo-cristiana, a propósito, ¿cierto? En la Biblia también hay algunas referencias a eso, y también, por supuesto, a la filosofía griega. Y ahí los vamos a detener, porque como de esto del barroco viene del Renacimiento, es como una consecuencia del Renacimiento, y en el Renacimiento se tomó como máxima, ¿cierto?, justamente la cultura greco-romana. Eh, entonces, obviamente, se revive esta máxima también en Pedro Calderón de la Barca, haciendo más o menos, ¿cierto?, un juego justamente con esta idea de la alegoría de Platón, de la caverna, ¿cierto? Según la obra de Platón, el hombre vive en un mundo de sueños, de tinieblas, cautivo en una cueva. La alegoría de la caverna es eso, que solo podrá liberarse, ¿cierto?, haciendo el bien y conociendo la realidad, ¿cierto?, de primera fuente. Únicamente entonces el hombre desistiría, ¿cierto?, de la materia y llegaría, entre comillas, ¿cierto?, a la luz, o sea, al conocimiento. El influjo de esta concepción platónica en la obra de Pedro Calderón de la Barca es evidente. Segismundo parte la primera jornada, parte estando detenido, preso, ¿cierto?, en una torre, en una cárcel, en una especie como de calabozo, oscuro, ¿se entiende? De hecho, por eso se asocia, ¿cierto?, la idea de estar preso con la idea de estar en las sombras, por ejemplo, ¿cierto? Se dice mucho eso. Aparte de decirse que está en Canadá, que está, etcétera, etcétera, que se dice está a la sombra, ¿no? Es decir, está en un lugar oscuro.
un lugar donde prácticamente el ser humano pierde esa connotación de ser un ser racional y social, ¿cierto? De hecho, la mayor parte de las personas que conviven en una prisión, digo, los presos, ¿cierto? Son personas que han cometido delitos o han transgredido, ¿cierto? El límite de lo racional, podríamos decirlo. Entonces, podríamos asumir que las personas son casi o están casi en un estado como de animal, por el encierro y todo lo que significa, ¿cierto? A propósito, el trato que reciben, y etcétera, etcétera, etcétera. Segismundo vive en ese mundo, la coincidencia. Vive al principio, ¿cierto? Dentro de una cárcel, una caverna, donde permanece en la más completa oscuridad, tanto física, ¿cierto? De su realidad es esa, como también de razonamiento, de conocimiento del mundo. No hay, ¿cierto? Otro nexo de Segismundo con el mundo exterior, ¿cierto? Sino a través de Clotaldo, que es su carcelero, emisario del rey. ¿Ya? Entonces, todo eso que puede él saber de la realidad, o del mundo exterior, lo sabe a través de Clotaldo. Es como en la alegoría de la caverna, ¿cierto? Cómo se nos representa la realidad a través de las sombras, a propósito. Como conocer el mundo a través de representaciones y no a través del mundo en sí, o sea, de la verdad. Eso es lo que se representa justamente. Esta es una ilustración de lo que sería la alegoría de la caverna, ¿cierto? Aquí el ave, ¿cierto? Que está proyectando sombra, y la sombra es el conocimiento, y aquí está la persona que se supone que lo único que sabe, lo único que ve, es esta representación eh, sesgada, ¿cierto? De lo que es la realidad, que ya está sesgada en relación, ¿cierto? A lo que es un ave de verdad. O sea, la primera fuente en este caso sería que esta persona que está viendo la sombra tuviera o viera, ¿cierto? Por sí mismo un ave, y ahí tener el conocimiento real, ¿cierto? De lo que es este animal, ¿cierto? En este caso. O sea, eso es una alegoría en torno a la imposibilidad del ser humano de saber la verdad. Y eso obedece justamente a la duda que tiene Segismundo con respecto primero, cuál es por qué está ahí, pues, por qué está detenido, por qué su destino es ese y no otro. Hasta aquí, bueno, pasa lo que pasa. La estructura de la obra está dividida en 3 actos, o como le dice Pedro Calderón de la Barca, en 3 jornadas. La primera jornada tiene 8 escenas, ¿cierto? 8 entradas y salidas de personajes, esas son las escenas, y se desempeña esta primera jornada como una contextualización de lo que está, del conflicto, básicamente. Se presentan todos los personajes, básicamente están todos en la primera jornada, y se describe, ¿cierto? Básicamente cuáles son las motivaciones que tiene cada uno de ellos. Segismundo está en la cárcel, Rosaura quiere restaurar, ¿cierto? Su nobleza, su linaje, ¿cierto? Comprobar y corroborar, ¿cierto? Quién es su padre, ser digna, ¿cierto? Para casarse con Astolfo, que está en otra, porque está tratando de reemplazar se supone que a Segismundo, que como está en la cárcel, no puede ser heredero del rey. Basilio está preocupado, ¿cierto? De tener un heredero, y designa, ¿cierto? A Astolfo y a Estrella, sus sobrinos, primos de Segismundo, los designa para ser sus sucesores. Astolfo sí había estado comprometido antes con Rosaura, entonces ahí como una situación como media compleja desde el punto de vista como de esa omisión amorosa. O sea, hay temas que son, como les digo, elevados, el destino, pero también temas que son como más cotidianos, como los romances no concluidos, los procesos amorosos no cerrados, por así decirlo, que son propios de los dramas. O sea, las teleseries son eso, si no lo han visto, no se han dado cuenta. En la segunda jornada se desarrolla este conflicto, ¿cierto? Tiene 19 escenas, o sea, 19 entradas y salidas de personajes, y aparece el conflicto ya propiamente tal, que sería, ¿cierto? Esta transposición de realidad que sufre Segismundo a propósito de del plan que urde su padre con Clotaldo, ¿cierto? De cómplice, de narcotizar a Segismundo y llevarlo, ¿cierto? A palacio, creyendo que todo lo que había vivido hasta ahora, o sea, toda su vida en la prisión, había sido solamente un sueño, una pesadilla parece, ¿cierto? Y despierta él como
¿qué onda? Todo lo que viví había sido un sueño y la realidad parece ser, ¿cierto? Esta que estoy viviendo ahora. Pero él tiene la duda, ¿cierto? Él manifiesta duda porque parece que lo otro es la realidad, que tiene conciencia del paso del tiempo también, ¿se entiende eso? Se subentiende, está ahí. Esto es lo novedoso, ¿cierto? Y parece que esto, lo que está viviendo como la vida en el palacio, es el sueño. Ese engaño que tiene Segismundo y desengaño posterior, ¿cierto? Es justamente parte del conflicto, que lo lleva a una tensión máxima, se supone, ¿cierto? Y con eso se supone que termina la obra. Es la tercera jornada donde estas 14 escenas, ¿cierto?, dan pie al desenlace o resolución del conflicto. Y vamos a analizar los aspectos más importantes de cada uno de estos momentillos. Ahí tenemos otras dos representaciones, aquí está la segunda, ¿cierto?, de la obra, pinturas de otros grandes artistas de la época. Creo que esta es de Caravaggio, ¿cierto? Y esta, no me acuerdo del pintor específicamente. Bueno, de Pereda, ¿cierto? Antonio de Pereda, si no me equivoco. Para ser más, creo que es Antonio de Pereda, si no me equivoco. La obra se desarrolla en dos sitios diferentes, o sea, estamos hablando de dos ambientes. El primero, obviamente, la precaria torre de Segismundo, precaria y oscura, ¿cierto? Una cárcel. Y la segunda, el opulento, brillante, luminoso palacio, ¿cierto? De Basilio. Les digo estas características porque es importante hacer el contraste, ¿cierto? De estos dos lugares. O sea, prisión, libertad, oscuridad, claridad, ¿cierto? La prisión oscura, el palacio claro, ese contraste propio del barroco, entiéndase así. La primera jornada ocurre en la Torre de Segismundo, a donde llega cierto Rosaure Clarín, después de una travesía por el monte enmarañado, todo como enrevesado, ¿cierto? Este mundo representado por la prisión. La segunda jornada se desarrolla en el Palacio de Basilio, es donde Segismundo se toma el poder como, de Polonia, como rey, ¿cierto? Como despierta como rey, ¿cierto? Basilio, el rey oficial, cede a su hijo, ¿cierto?, la gobernanza, haciéndolo creer que es el rey y viendo cómo se comporta. Dependiendo de su comportamiento, él decide, ¿cierto?, dejarlo o no en el puesto, pues, de rey, porque él ya está a punto de podríamos decir, jubilarse de ese cargo. Entonces es importante para él dejar a un buen heredero. ¿Ah? Si no le resulta eso, el plan B sería, ¿cierto?, que tomara el poder como rey Astolfo, su sobrino, ¿cierto?, y que se casara por fuerza con Estrella, que es también su sobrina. Entonces eso deja de lado la relación que tenía Astolfo con Rosaura, y el motivo de Rosaura a propósito. En la última jornada, ¿cierto? Cuando surge el campo de batalla, como escenario, se equilibran estos dos hitos contrastados. Todas las oposiciones entre hombre bestia que sería el mismo Segismundo, bestia porque estuvo en la cárcel ahí como un criminal, sin haber cometido crimen, más que el haber nacido, como dice él, y luego como hombre, al verse impuesto, ¿cierto?, con esta investidura de rey, ¿cierto?, como un ser racional, y posteriormente, obviamente, cuando él asume, digamos, que lo que está viviendo es algo real, por así decirlo, eh, con toda la racionalidad que se supone que es importante en ese cargo, la justicia, el sentido del rey. ¿Se acuerdan que el rey es como eh, una figura omnipresente, omnisciente, más que omnisciente, perdón, omnipotente, a eso me refiero, que tiene poder máximo, ¿cierto? Justicia, todo el rey, está con todo el poder concentrado en él. Entonces tiene que ser una persona muy bien centrada, pues, muy bien compuesta, por así decirlo. Entonces, eso lo logra Segismundo, pero después de haber pasado por esta bestialidad de la cárcel. En la última jornada, entonces, este campo de batalla da como pie justamente esa transformación de Segismundo. Todas las oposiciones entre el hombre y bestia, la torre en el monte, la vida en el palacio, el sueño y la realidad, comprenden este recurso utilizado en el barroco, específicamente, por eso esta obra es considerada así, barroca, más allá de la época, por supuesto, en la que fue desarrollada, que es el concepto de lo claro oscuro. El claro oscuro, lo claro oscuro. Y ahí hay una pregunta en la prueba, la 21, que es la última, que justamente pregunto eso. ¿Cómo se evidencia la idea del claroscuro en el barroco? Y ahí, claro, si se dan cuenta, son todas las características que acabo de señalar. La A dice contraste entre estar preso, la sombra y
la libertad, el palacio, la luz, ¿cierto? La luz de día, la, la visibilidad. En el contraste entre estar soñando, noche, ¿cierto? Uno sueña de noche, y estar despierto, de día, ¿cierto? El contraste entre ser bestia, animal y moral, ¿cierto? Lo oscuro, como bestia, ¿cierto? Y lo racional y lo justo, que representa la luz, el conocimiento. Acuérdense de eso. En el contraste entre vivir una vida predestinada, y aquí debería ser lo oscuro, ¿cierto? El destino es como algo oscuro, ¿ah? Aquí me equivoqué. Y vivir en el libre albedrío, que eso sería lo claro, que tiene que ver con la libertad, ¿cierto? Entonces, claro, todas las alternativas son más que correctísimas, son súper correctísimas. Eso es y otras cosas más que podemos seguir añadiéndole, ¿cierto?, a esta obra a propósito de estos contrastes que están presentes en ella. Lo masculino con lo femenino también puede ser un contraste, ahí no sé cuál sería la parte oscura. Eso lo vamos a dejar para otro análisis. La primera jornada, ¿cierto? Aquí vamos a ir señalando los aspectos o los principales acontecimientos. En la primera jornada aparece Rosaura, disfrazada de criado junto a Clarín. Clarín es un personaje súper, podríamos decir, importante en el sentido de que genera también esta cuota de comicidad. Es un personaje cómico, ¿ya? O sea, que es el personaje, dentro de los personajes tipo, es como Shaggy y Scooby, como lo vimos en clase, ¿cierto? Es como el que pone la cuota de humor, a propósito. Y con eso, obviamente, también hay una distensión. Es como un personaje fuera, si lo ven así como bien, lo ven bien concretamente, como un personaje como que está fuera de la obra, como que no pertenece ahí. Como que se ve extraño, ¿cierto? A propósito de lo que se está discutiendo, de lo que se está debatiendo, pero aporta obviamente, ¿cierto? Esa cuota de comicidad que también está presente en otros aspectos de la obra. En el enredo, por ejemplo, lo que decíamos recién a propósito del enredo amoroso y todo eso. Se muestra un Segismundo furioso y vengativo como una fiera. Eso es súper importante en la primera jornada. Clotaldo, su carcelero, un viejo, ¿cierto? Servidor del rey, revela un oscuro secreto que le impone. Ese oscuro secreto es que es padre, ¿cierto?, de Rosaura. Eh, ni él ni ella, ni ella sabe que Clotaldo es su papá, en el primer acto, ni él sabe que Rosaura es su hija, a menos, o sea, no sabe que es Rosaura porque está disfrazada de hombre. Él cree que es el muchacho, ¿cierto?, que viene recién llegando, como viene vestida como soldado, como criado, ¿cierto? Viene con una espada, y esa espada él la reconoce porque es su espada, que le había dejado, la espada de Clotaldo, que le había dejado la mamá de Rosaura cuando la abandonó, ¿cierto? Entonces que ella es como un poco una hija, o como una hija guaya, por así decirlo, ¿cierto? Entonces como que viene a reconocerse también ella como una noble, porque es hija de un heraldo del rey, tiene cierta nobleza. El rey Basilio refiere a por qué Segismundo está preso, ¿cierto? Cuenta la historia de que cuando Segismundo nace, eh, su nacimiento provoca la muerte de su madre. Ella había tenido un mal embarazo, ¿cierto? Y cuando nace Segismundo, muere, por otras cosas quizás, pero ellos culpan al bebé. Y predestinando, ¿cierto? Prediciendo un poco lo que va a ser el futuro de este niño, que ya más o menos tiene pintas de ser una guagua problemática, por así decirlo, lo encarcelan. Y se sabe, ¿cierto?, que su destino es transformarse o convertirse en tirano. Entonces el rey no quiere tener ningún problema, ¿cierto? No quiere heredar el reino a una persona que no sea idónea, por supuesto, por el bienestar. Él tiene que pensar en el bienestar de sus leales, ¿cierto? De su gente, de su pueblo. Entonces decide encerrar a este Sigimundo y decirle a todo el mundo que su hijo nació muerto y por eso también murió su esposa. O sea, nadie sabe que existe Segismundo, solamente Clotaldo. También da cuenta del plan que tiene para comprobar por qué se siente culpable, porque dice, como papá, he sido un súper mal papá, o sea, mi hijo está preso, tengo que darle una oportunidad, tengo que hacer algo bueno por mi hijo. Entonces, le da la oportunidad. ¿Y cómo puede probar que la inocencia de su hijo, si no, esto es muy extraño, sino engañándolo, drogándolo, ¿cierto? Haciéndolo dormir, haciéndolo creer que está soñando y que todo lo que ha vivido, ¿cierto?, es un sueño y que está viviendo, ¿cierto?, en una realidad que él no reconoce al principio,
y que obviamente le va a demostrar a él si el tipo es bueno o malo, pues, cómo se va a comportar con todo el poder que significa, ¿cierto?, ser un rey. En el caso de que resulte su hijo un tirano, ¿cierto? Que demuestre ser un tirano, como lo decían los oráculos, ¿cierto? Los adivinos que le habían dicho, ¿cierto?, a Basilio que eso iba a ser su hijo. Entonces heredará el trono los sobrinos de él, ¿cierto? Los primos de Segismundo, que son Astolfo y Estrella, y se volvería a encerrar a este en la torre. Segismundo de nuevo a la cárcel. ¿Ya? Ahí tenemos, a propósito, yo les dejé en Classroom el enlace para que vieran la película de la obra de teatro, que es como una obra de teatro hecha a película, literalmente. ¿Ya? Así que tenemos aquí las escenas representativas. Justamente aquí está Rosaura llegando como hombre. Igual se nota que es como el zorro, ¿cierto? Cuando se ponía un antifaz y todos sabían que era el zorro, pero el antifaz le cubría su identidad. O Clark Kent, que se dejaba el rulito ahí, es Clark Kent. Se peinaba, ¿cierto? Y es Superman. O los lentes, ¿cierto? Bueno, algo así. Aquí está Sigimundo, ¿cierto? Debatiéndose a propósito de las cadenas que lleva y fíjense su apariencia. De hecho, él está vestido con pieles, como un salvaje, ¿cierto? El pelo desenmarañado, las cadenas. Y acá, ¿cierto? El rey contándole más o menos su plan, él representa a Astolfo y ella es Estrella. Sería el plan B en el caso de que falle, ¿cierto? Su treta de engañar a su hijo. El segundo acto parte justamente con este plan. Entonces Segismundo aparece de repente aparece en el palacio. Y obviamente porque está muy enojado porque descubre, ¿cierto?, que todo ha sido un engaño. No pueden esperar menos de una persona que ha vivido toda su vida en la cárcel. Intenta, ¿cierto?, sobrepasarse con Astrea, que es Rosaura, ¿cierto?, ahora como empleada de Estrella. Intenta asesinar a Clotaldo, porque lo culpa a él, ¿cierto?, por haber estado preso todo el tiempo, y cómo lo tiene preso si se supone que él es rey. Entonces como que mezcla estos dos ámbitos de la realidad con el sueño, y se pone malulo, ¿cierto?, e incluso demostrando su poder, y discutiendo con un criado, ¿cierto?, acerca de que él como rey puede hacerlo cualquier cosa, incluso tirarlo por la ventana, y el criado dice, no, porque ¿cómo va a hacer eso si usted es el rey? ¿Cómo que no puedo hacerlo? Y lo toma así y lo tira para abajo, o sea, comete un homicidio. Todo eso lo ve Basilio, ¿cierto? Y como también lo ve Astolfo y lo ve Clotaldo, toman la decisión de poner en marcha el plan B, que sería devolver a Sigismundo a la prisión. ¿Ya? Ojo que Astolfo le dice, ojo que esto es muy importante, Astolfo le dice que no puede portarse como un patán, o sea, no puede ser una persona mala, po. Incluso si está soñando, siempre debe obrar bien. Y ahí, guiño, guiño. ¿Ya? Eso es muy importante porque le va a quedar dando vuelta esa idea, ¿cierto?, a Segismundo. A propósito, con eso se va a reflexionar para el desenlace de la obra. Con eso termina, ¿cierto?, obviamente, el segundo acto o la segunda jornada. Ahí tenemos, ¿cierto?, cuando ahí tiene cara de malo, ¿cierto? Ahí está peleando con Clotaldo, ¿cierto? A propósito, desafiándolo, a propósito. Y aquí, en esta reflexión final, del segundo acto, donde Segismundo le da nombre, ¿cierto?, a la obra, por así decirlo, y le da pie, ¿cierto?, a este tópico literario que es el de la vida es sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Ahí tienen ese gran pasaje de esta obra. En la tercera jornada, o tercer acto, los principales acontecimientos son, bueno, Polonia entra como una especie de guerra civil, teatralmente hablando, ¿cierto? Porque Astolfo, como va a ser el nuevo rey, ¿cierto? La gente, el pueblo dice, pero nosotros, o sea, sabemos que existe un rey que es el legítimo heredero, ¿cierto? O sea, un príncipe que es el legítimo heredero, que es Segismundo. Entonces, unos soldados fueron a liberar a Segismundo a la prisión y le pidieron, ¿cierto?, que él fuera el máximo representante, ¿cierto?, de esta revolución.
Segismundo, ya más reflexivo, más sereno, decide encabezar esa rebelión. Sin embargo, ¿cierto? Como él está soñando, empieza a comportarse de la mejor forma posible. O sea, está dentro de lo racional. Se transforma de esa bestia que era en el primer acto a una persona reflexiva en el tercer acto y completamente distinta, ¿cierto? En su forma de actuar. En el primer acto, como un nuevo Segismundo, en el fragor de la batalla, ¿cierto? Segismundo perdona a Clotaldo y lo libera y lo reconoce, Clotaldo su carcelero, ¿cierto? Lo reconoce como un benefactor. Recuerden que en el acto 2 él quería matar a Clotaldo, pues él incluso lo tenía como a punto de degollar, ¿cierto? Y hasta que aparece Astolfo y lo salva. Bueno, en el tercer acto, ¿cierto? Segismundo perdona a Clotaldo, lo libera y le reconoce y le agradece, ¿cierto? El haberlo enseñado, haberlo educado, qué sé yo, haberlo formado. El rey se entera de la rebelión, porque Clotaldo va del rey y le dice, oye, ¿sabes qué? Segismundo está en esta volada de la rebelión, ¿cierto? Y viene para acá, con un séquito de gente, ¿cierto? Que lo quieren programar como rey. Entonces el rey dice, no, pues, como yo sé que mi hijo es malo, y que tiene, y puede ser también un indicio, ¿cierto? De su tiranía, ¿cierto? Le voy a dar cara, ¿cierto? Voy a decidir enfrentarlo, ¿cierto? Y eso es lo que decido. En este momento, ¿cierto? En este pasaje de la obra, muere Clarín. Es muy extraño la muerte porque él también hace como un monólogo, pero un monólogo que tiene cierta relevancia y también cierta tonicidad cómica. El nombre de Clarín también es como bien chistoso porque se supone que Clarín se sabe todas las papitas de todos los personajes, sabe todos los secretos, todos los enredos, pero él no puede decir nada porque obviamente está comprometido a guardar el secreto de cada una de estas personas. Entonces, es como, ya saben ustedes que los clarines son estos instrumentos musicales con los que se anuncian cosas, ¿cierto? Suenan como trompetas, pero no tienen esta idea, ¿cierto? De las notas como las trompetas. Son como cornetas gigantes, ¿cierto? De bronce. Entonces, él debería anunciar cosas, es el nombre por eso da el nombre Clarín. La persona que toca el clarín también se llama Clarín, pero no puede decir nada. Y se muere con todos los secretos a cuestas, a propósito. Pero hace una reflexión bien interesante también. Las tropas de Segismundo finalmente ganan la batalla y el rey es abatido. Pero Segismundo, en vez de tomarse el poder, depone las armas, se rinde ante su padre, lo perdona por todo lo que vivió, ¿cierto? Como el preso, o que ya se da cuenta de qué es la realidad y qué no. Y, eh, y el rey, ¿cierto? Obviamente se da cuenta que en realidad su hijo se cambió, que es distinto, que razonó, ¿cierto? Y que es, por tanto, un buen candidato a sucederle. Y le deja el trono, ¿ya? Y hay algunas imágenes que dan cuenta de eso. Entonces tenemos aquí la batalla, que da pie a la muerte de Clarín, y el rey, ¿cierto? Cuando se ve en jaque, porque aquí esa espada que está en su pecho es la espada de Segismundo, ¿cierto? Él se inclina y pone el cuello, ¿cierto? Como para que le corten la cabeza, pero literalmente, cuando digo depones las armas, Segismundo, ¿cierto? Deja su espada de lado y él se inclina aquí, ¿cierto? Le voy a mostrar cómo Segismundo se inclina y dice, rendido estoy a tus plantas, o sea, rendido estoy a tus pies. Y él todavía vestido con pieles, ¿cierto? Como el rey lo reconoce como legítimo heredero, le deja el trono, ¿cierto? Astolfo se libera de casarse con la prima y queda resuelto, ¿cierto? El otro conflicto que es el de Rosaura. Rosaura, reconocida ahora como hija de Clotaldo, legítima noble, ¿cierto? Está también disponible para que Astolfo, que también está disponible, se case con ella. Entonces ellos dos se juntan y se van a casar. Y Estrella, que quedó solita, ¿cierto? Ahí, bueno, Segismundo, a pesar de que su prima, ¿cierto? Le dice, véngase para acá y nos casamos nosotros, aunque no nos quedamos solitos. Al que lo liberó de la cárcel, ¿cierto? Al que fue a buscarlo, el soldado, ¿cierto? Segismundo lo condena como traidor a la torre, porque, bueno, a pesar de haber liberado una rebelión que les dio la libertad a él mismo, ese acto, ¿cierto? Es un acto de traición. Por tanto, lo condena a la torre.
de por vida. Que uno queda así como, ¿sí? Porque él también ha sido traidor, sin embargo no fue traidor porque no mató al rey, o sea, igual no alcanzó a cumplir esa traición, la traición máxima. Y fue todo en pos, ¿cierto?, de mostrar también que él ha cambiado también, tanto como dar cuenta de su conciencia, ¿cierto? Es muy importante eso. Y finalmente reflexiona a propósito de que reflexiona en torno a la vida, y él dice, se pega una frase ahí para el bronce, dice, así llegué a saber que toda la dicha humana, toda la vida, todo lo que nosotros conocemos como realidad, en fin, es un sueño. Y por lo tanto, como un buen cristiano, ¿cierto? Hay que vivir, porque son cristianos ellos, hay que vivir obviamente en buena con Dios, o sea, haciendo el bien, aunque estemos soñando. Así que aportarse en incluso los sueños. La vida sueña, dice, es una de las obras de Calderón de la Barca más conocida y estudiada. Dicho interés reside en su complejidad filosófica, pero también en el notable armado dramático. Sin embargo, porque como les dije, ¿cierto? Está entrañado esto de la tragedia, pero también lo cómico y por supuesto esta fusión que genera el drama, ¿cierto? También es relevante, cómo está hecho, cómo está dicho, el texto en sí, las rimas, porque está escrito en décimas, eso es súper importante decirlo. Es como un texto lírico, ¿cierto? Pero dramatizado, o sea, sobre todo es una obra dramática, no se van a confundir ahí. Marcelino Menéndez y Pelayo, en 1910, va a clasificar esta obra como un drama filosófico. Eso es extraño, ¿cierto? La crítica ha hecho hincapié en los problemas existenciales que están presentes en la obra, desatendiendo a veces las características propiamente de la formalidad de lo dramático. En relación con el primer punto, ¿cierto? Se pueden señalar algunos ejes que constituyen los temas filosóficos centrales, como la oposición entre el destino y la libertad, lo claro y lo oscuro, acuérdense de eso, ¿cierto? El destino es como lo oscuro, o sea, como lo que yo tengo que asumir, sí o sí, no hay claridad con respecto a eso. No sé cuál es mi destino. En cambio, la libertad de elegir, la libertad de elegir el libre albedrío, que es una concepción muy cristiana, ¿cierto? De elegir el bien, siempre se entiende que los seres humanos tenemos esa capacidad de elegir nuestro propio destino. Por eso es importante tener una buena moral, una buena brújula, ¿cierto? Para hacer el bien, porque siempre esas elecciones sean en beneficio, ¿cierto? No solamente beneficio propio, sino beneficio de todas las personas que están alrededor de uno. Entonces, esa libertad tiene una cuota de responsabilidad también. Entonces, ahí hay un debate en torno, ¿cierto?, a qué es finalmente lo que predomina como contraste. A parecer, ¿cierto?, la decisión de Segismundo nos demuestra que nosotros estamos en posesión justamente de liberarnos de ese yugo, de esa oscuridad que es el destino. Hay harto coqueteo de esto, porque como tema filosófico, ¿cierto? Y como tópico literario, hay harto coqueteo de esto, por ejemplo, en Matrix. En Matrix se ve mucho esa idea de estar consciente de qué es la realidad. Hay mucho coqueteo de eso también, por ejemplo, en la serie de Loki, a propósito, de eso de cumplir o no con el destino. La línea de tiempo es como el destino, ¿cierto? Y las variantes serían como estas libertades, este libre albedrío que lleva a algunos personajes a decidir por sí mismos y se salen de esa línea de tiempo a propósito y son sacados obviamente de la historia como personajes que se llaman a sí mismos, ¿cierto? Como variantes, ¿cierto? Entonces, parece que lo que dice Loki, ¿cierto? Parece que la libertad o libre albedrío no es tal, es un engaño, dice, ¿cierto? Entonces, por eso él va en contra del que está a cargo de eso. Sin hacer spoilers de la serie. El tópico de la vida como sueño, también, a propósito del tópico literario, y la tematización del autodominio, esa capacidad que tienen también los personajes de evolucionar para algo bueno. Fíjense que Segismundo cambia, ¿cierto? De malo o bestial, ¿cierto? O animal a una persona controlada, como que se rehabilita, por así decirlo. Estos temas centrales subordinan otros que son, como por ejemplo, lo importante de educar a los príncipes, porque aquí también hay una responsabilidad del papá en relación a su hijo. El modelo, ¿cierto? También es importante reconocer como el rey es un modelo de gobernante y también la idea, ¿cierto?, del poder o justicia que puede estar presente como subtema. Tenemos otra representación de Segismundo en prisión.
Y ahí la fuente bibliográfica, ¿cierto? La obra de la que yo me nutrí para poder hacer este análisis. Y el artículo de Wikipedia, ¿cierto? Que utilicé para referencias. Recuerden que hay tareas en Classroom, que tienen que hacerlas, ¿cierto? Ponerse al día, todos ganamos con eso, ustedes ganan puntitos, yo gano, ¿cierto? Un poco de tranquilidad con respecto a la evaluación formativa. Así que a ponerle, ¿cierto? A las tareas. Y la prueba dice, aquí está disponible desde mañana, en realidad está disponible desde hoy, así que si ya están listos con esto y si ven esta cápsula, les puede ayudar en varias preguntitas por ahí, ¿cierto? Eso, pues no se olviden, obviamente, de rendir su prueba. Cualquier duda que tengan, obviamente también pueden consultarme. Lo importante de hacer estos trabajos de contextualización de las obras literarias es que nos permite conocer los trasfondos, porque no se trata solamente de una obra, de una cosa enredosa, ¿cierto? Sino que hay un trasfondo, hay un propósito del autor, hay un valor estético que es súper importante reconocer también, porque eso es una obra literaria, es una obra de arte. El próximo libro, eso se lo voy a decir en clase después, ¿ya? No sé, para que no los confundamos. Cuídense mucho, chiquillos, y con eso cierro, ¿cierto? La cápsula. Con eso dejo, ¿cierto? Obviamente de compartir el Power. Cuídense mucho, que les vaya súper bien. Cualquier duda, ya saben, a WhatsApp. Chao, chao.